reino de los cielos, estamos en la bienaventuranza. Hoy vamos a compartir otro aspecto de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es nuestra tercera parte y con esta terminamos la bienaventuranza. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 24. Vamos a hablar de otro aspecto en la vida del creyente en el cual el Señor le habla el corazón y lo que puede haber en el corazón del creyente. Primera vez vimos acerca de la santidad, la segunda vez acerca de la amargura y todo eso que puede guardar el corazón. Y vamos a ver sobre la necesidad de que un corazón limpio es un corazón que tiene solo un Señor, que vive exclusivamente para un dueño. Él no vacila entre dos caminos, sino Él tiene su tesoro en los cielos y en las cosas de arriba donde está Cristo. Eso es un corazón puro. Dice Mateo 6, verso 24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y más atrás dice ahí en el 19: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, un corazón limpio, hermano, es un corazón aquel en el cual su tesoro sublime y supremo y valioso por el cual él suspira es Cristo y las cosas de Cristo. Entonces, hoy quisiera hablar especialmente, y vamos a usar el libro de Apocalipsis para mostrar las consecuencias, porque la palabra dice bienaventurado, o sea, feliz el que tiene un corazón limpio, aquel que tiene a Cristo como el centro de su ser y el anhelo de su corazón es un corazón limpio. Pero también hay personas, y aún en medio del pueblo de Dios, que en su corazón Cristo combate con otros ídolos. En este caso el Señor pone otro Señor en el pasaje que leíamos, las riquezas, ¿sí? Pero curiosamente eso que hay en el corazón de un creyente, que puede ser Cristo o puede ser las riquezas, aunque es algo del corazón, puede traer unas consecuencias las cuales no nos imaginamos. Apocalipsis nos muestra, y vamos a ver dos mujeres, y en estas dos mujeres representan dos estados de la iglesia a los cuales puede llegar el pueblo de Dios cuando en su corazón no hay pureza espiritual, cuando en su corazón hay adulterio, fornicación, porque el Señor le dice por Santiago a los hermanos, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Por qué? Porque en su corazón sus almas son ¿qué? Adúlteras, porque codiciáis, o sea, ellos aman ciertas cosas y las tienen tan enraizadas en su propio ser que se vuelven ídolos, y aman ese ídolo tanto que para el Señor espiritualmente eso es un adulterio. ¿Por qué? Porque el corazón del creyente y el corazón de la iglesia es suspirar por su esposo, por su amado, pero si ella suspira por otro, está entrando en fornicación y adulterio espiritual. El Señor siempre le hablaba a Israel cuando se iban tras sus ídolos como una nación adúltera y fornicaria, pero también es el mismo lenguaje con el que el Señor le habla a la iglesia. Entonces, el Señor está hablando del corazón, porque al Señor le interesa dónde está nuestro corazón. Pero en Apocalipsis se nos muestra dos mujeres, no se nos muestra el corazón, sino las consecuencias de lo que ellas han guardado en su corazón. Y cómo a la luz de Dios Él ve el estado y la condición de su pueblo cuando lo pone a Él primeramente y Él es lo importante, pero también muestra el estado de un pueblo que dice ser cristiano, pero que en su corazón se ha corrompido y se han inclinado ante otros dioses. Entonces, la primera mujer que vamos a ver está en Apocalipsis capítulo 12.
Estos pasajes los hemos estudiado otras veces, pero hoy los vamos a ver y nos va a dar mucha luz porque en este contexto se vuelven bastante preciosos. Hoy vamos a realzar cosas que ya hemos dicho en otras ocasiones, en otros estudios, pero que son importantes. Vamos a ver no el corazón, sino lo que causa cuando el corazón de la iglesia y del pueblo del Señor tiene a Cristo como el centro, como su riqueza, como su único dueño. Entonces en Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal. ¿Qué es una señal? Es como una imagen que Dios permite que el profeta Juan vea para que él entienda ciertas realidades espirituales, ¿sí? A veces dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, y es muy interesante que Dios siempre en la profecía trabaja así. En Daniel tú ves imágenes, vi esto, vi una estatua, vi 4 bestias, vi esto, o sea, sí, imágenes que representan realidades espirituales. La mujer siempre en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es representada, o sea, el pueblo de Dios siempre es representado por una mujer, ¿sí? Entonces aquí esta mujer representa el pueblo de Dios y dice, pero la descripción que se va a dar de esta mujer, de esta gran señal, es bastante preciosa. Mira lo que dice: apareció en el cielo una gran señal y una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa imagen es preciosa. Esta imagen tiene varios aspectos. El primer aspecto es que ella está vestida del sol. Esta mujer representa aquel pueblo fiel del Señor en el cual Cristo se está formando y en el cual Cristo va a hacer que ellos lleguen a la estatura del varón perfecto, o sea, el bebé que está en el vientre de ella, que ha de reinar. Pero mira la imagen de esta mujer está vestida del sol. Eso es una bienaventuranza, porque cuando dice el Señor, bienaventurado el corazón limpio, es un corazón que está lleno de Cristo. Y esta mujer está vestida del sol. Mira lo que dice, se los voy a leer. Cuando se hablaba en el Antiguo Testamento del sol de justicia, se estaba refiriendo al Mesías prometido. Malaquías dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. O sea, hay un pueblo que espera al Señor. ¿Y cuál era la expectativa del pueblo que anhelaba la salvación de Dios? El Mesías. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor, antes en el nacimiento del Señor, habían personas que tenían una esperanza? Simeón. ¿Y se acuerdan que el Señor le había dicho a Simón: Simeón, no vas a morir hasta que veas con tus propios ojos la salvación de Israel? ¿Cuál era la salvación de Israel? El Mesías prometido, hijo de David, hijo de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, aquel que en medio de tanta oscuridad, tanta maldad, tanta pecado, tanta corrupción, habría de venir a traer luz a los hombres. Y mira cómo era la promesa: nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ese era el Mesías. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, el gozo y la alegría que iba a traer. Otro día también el Señor, cuando se transfiguró delante de los discípulos, mira lo que dice las Escrituras: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Ella está vestida del sol, por eso estamos leyendo estos pasajes. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2, a los que anotan. Y otro pasaje, en Juan 1:9 dice: y aquella luz verdadera, aquel sol verdadero, que era el verbo eterno de Dios, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces el sol de justicia claramente es el Mesías. Pero mira lo curioso, hermano: cuando tú tienes
en tu corazón a Cristo abundando y llenando tu vida, Él no te va a dejar en tu desnudez. Él no te va a dejar en tu insuficiencia, en tu debilidad, en tu vergüenza natural, porque la desnudez habla de la vergüenza que causa ¿qué? El pecado, sino Dios nos vistió de la justicia de su Hijo. Dios nos vistió de la salvación de su Hijo. Dios nos vistió de la santificación de su Hijo. Dios nos vistió de Cristo. Ya Dios no nos ve desnudos. Cuando en nuestro corazón abunda Cristo, Cristo llena todas aquellas áreas de nuestra vida que pueden ser o son vergonzosas. Dios no nos ve en nosotros, ni en nuestra debilidad, ni en nuestra flaqueza, sino que Dios nos viste en su Hijo Jesucristo. Acuérdense que estamos viendo a la mujer que tiene un corazón limpio. Y vamos a ver más adelante cómo Él habla de esta mujer, que es su amada, que es su esposa, que Él no deja desnuda, sino Él la viste. Esa es una imagen preciosa, hermano. Y dice que tenía la luna bajo sus pies. La luna bajo sus pies habla del fundamento sobre el cual la mujer reposa. O sea, ella no está en el aire, sino está bajo, sus pies están sobre la luna. La luna es aquella estrella, aquel ente celestial que el Señor creó para señalar. Una de las características de la luna es que ella en sí misma no refleja luz. Ella, para poder reflejar luz, ella toma la luz del sol. Eso que naturalmente muestra la luna refleja una realidad espiritual tremenda, hermano. Hay algo que Dios comenzó a hacer desde tiempos antiguos, y era preparar el camino del Mesías prometido. ¿A través de qué? De las Escrituras. Y todo el trabajo que Dios hizo en el Antiguo Testamento fue la preparación para que cuando su Hijo viniera, su Hijo tuviera una base firme, escrita, revelada a los hombres, para que cuando Él viera todo lo que Dios había prometido y todos los propósitos, los planes, las promesas, el pacto de Dios, fuera entendido a través de ese testimonio antiguo, que en sí mismo no tiene luz, sino que haya valor y vida cuando Cristo vuelve. Mira lo que dice Pablo ahí en Efesios capítulo 2, verso 20. Primero leamos 2 Corintios, 3, 14 y 15. Ahí antes, 2 Corintios. Una de las características es que la luna en sí misma no refleja luz. Ella necesita de la luz del sol para alumbrar. Así es el antiguo pacto. El antiguo pacto, todo es dado por Dios, todo es verdadero, todo es la preparación de Dios. Pero el antiguo pacto halla valor y vida cuando Cristo viene. Y la iglesia, si bien tiene el testimonio de los apóstoles, que ahorita se nos va a hablar de eso, con las 12 estrellas, la iglesia tiene la base firme y segura de su fe en las Escrituras dadas por Dios en el antiguo pacto. Y vamos a ver, mira lo que dice ahí Pablo. Dice, pero 2 Corintios capítulo 3, verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, el entendimiento de ellos se perdió, se extravió del sentido y del propósito que Dios les había dado a ellos por la ley y las Escrituras. Porque hasta el día de hoy, ¿de quién está hablando? De los judíos. Cuando leen el antiguo pacto, o sea, cuando miran la luna, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, ellos leen el antiguo pacto, ellos ven sacrificios, ordenanzas, leyes, mandamientos, juicios, pero no entienden cuál era el asunto esencial de aquel testimonio que el Señor había dado. Pero miren lo que dice: les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, o sea,
cuando el corazón del judío se vuelve al Señor, mire lo que dice Pablo, el velo se les quita. O sea, todo aquel pacto antiguo coge realidad, valor, vida y luz cuando viene a aparición, ¿quién? Cristo en el corazón y la vida de la persona. O sea, todo ese antiguo pacto fue preparado por Dios, dado por Dios, para ser la base sobre la cual la iglesia verdadera que ama y tiene como centro a su Señor va a estar establecida. Miren lo que decía Pablo ahí en Romanos 1:1. Unos libros atrás. Romanos 1:1, hablando de esa realidad espiritual de la mujer parada sobre la luna. O sea, la mujer parada sobre el antiguo pacto. Porque ciertamente, hermano, nada de lo que enseñó el Señor Jesús, nada de lo que enseñó la iglesia primitiva, los apóstoles, contradice lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque Dios no muda, Dios no cambia. Sus juicios y sus estatutos son perpetuos. Lo que pasa era que todo lo que Él había dicho en el Antiguo Testamento era una sombra del cumplimiento del Nuevo. Lo que pasa es que Dios había dicho y había permitido que sus siervos fueran fieles según lo que se iba a decir en el Nuevo Testamento. O sea, era como la maqueta, pero en el Nuevo Pacto tenemos la realidad. Pero a pesar de que nosotros estamos bajo la realidad, todo lo que Dios ha dicho y ha prometido está contenido en el Antiguo Testamento. Por eso la mujer está parada sobre la luna. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Mira cómo Pablo dice acá. Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, Pablo ahora está vestido del Mesías, del sol de justicia, sirviéndole al Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pero miren, hermanos, el evangelio de Dios no fue un invento de Pablo ni de los apóstoles, sino era que él había prometido. O sea, todo el evangelio de Dios había sido prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, todo lo que Dios iba a hacer, toda la herencia de la iglesia, todas las promesas de Dios, el nuevo pacto, la nueva dispensación, el evangelio de la gracia, la salvación para los gentiles, la justificación por la fe, la redención, el perdón de los pecados, la vida eterna, todo estaba anunciado por los profetas. No fue un invento de Pablo, hermano. Por eso la iglesia está parada sobre la luna. De que la luna en sí misma no tiene luz, solo tiene luz cuando viene el Mesías. O sea, viene el cumplimiento de los tiempos. Dice que Él había prometido antes por sus profetas. ¿Dónde? En las santas escrituras. Ahí tú ves la luna. ¿Acerca de qué? ¿Cuál era el testimonio de la ley? ¿Cuál era el testimonio de los profetas? ¿Y cuál era el testimonio de los salmos? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y mira la luna, que era del linaje de David según la carne. Eso es precioso, hermano, la preparación y el trabajo de Dios antes de que su Hijo se manifestara, aún hasta la genealogía, hermano. Dios muestra desde Adán la genealogía por las escrituras hasta los días de nuestro Señor Jesús. La tribu, ¿sí? La tribu de Judá, hijo de David, la ciudad donde él había nacer, de Belén, ¿sí? Como de su descendencia, ¿sí? De la línea de David iba a surgir el Mesías de parte de papá, de parte de mamá, el lugar, bueno, todas las profecías que se cumplieron cuando el Señor Jesucristo era la que la luna, que era la base de los pies. Mira lo que dice el mismo Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 5. Mateo 5, verso 17. Y aquí estamos viendo la base de la mujer. Y mira lo precioso, hermano. Nosotros creemos que una mujer que representa el pueblo de Dios, que ama al Señor, ella tiene algo que es precioso para ella. Su caminar está bajo la escritura, o sea, sus pies están bajo la luna. Ella no anda en su vergüenza ni en su locura, sino está vestida de Cristo. ¿Por qué? Porque en la vida de ella es eso.
Pero hay otra mujer que no ama al Señor, sino ama las riquezas, es codiciosa, es profanadora, es adúltera. Ahorita la vamos a leer. Miren, entonces vamos a leerlo. 5:17. Dice: no penséis, o sea, el mismo Señor nos guarda de ese pensamiento, porque hoy en día nosotros vivimos, y eso es consecuencias de que el corazón de aún los líderes de nuestra generación, entre comillas cristianos, han abandonado las escrituras y han amado otras cosas, han codiciado otras cosas. Y el Señor les decía, mire, le decía a sus discípulos, no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, nuestra fe no está desvinculada del antiguo pacto. Nuestra fe no está desvinculada de las antiguas escrituras. Es más, así como amamos el nuevo pacto y así como amamos el Nuevo Testamento, debemos amar el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento era la preparación para la obra de lo que venía a ser el Señor Jesucristo. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mira lo precioso. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo se cumplió todo lo que decía la ley, hermanos? En la cruz de Cristo. Y las cosas que no se han cumplido se han de cumplir cuando Él vuelva. Pero Él vino para eso, para hacer como estaba de Él escrito. Mira como Él decía una profecía. Entonces dije, decía el Salmo, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 17. El Señor venía como en el rollo estaba escrito de Él. O sea, todo lo que estaba en las escrituras era lo que Cristo venía a hacer. Y esa es la base de la verdadera iglesia de Dios. Cuando la iglesia pone en su corazón y en su andar, debajo de sus pies, el testimonio antiguo, las promesas antiguas, los pactos antiguos, lo que venía a ser el Mesías, hijo de David, lo que venía a ser el hijo de Abraham, lo que simbolizaban los corderos y los sacrificios en los libros de Levítico. Cuando tú comienzas a entender todas esas cosas, la iglesia halla un lugar firme. Mira que ahorita vamos a ver esa iglesia que es débil, que es insuficiente, que está en el desierto, pero aún así es sustentada por Dios mismo. Aún así ella está llena de Cristo mismo. Aún así en ella se está preparando aquel que ha de reinar. Aún así Dios es poderoso para guardarlo de la misma boca del dragón. ¿Pero por qué? Porque ella en sus pies tiene esto, el antiguo pacto. Ella está caminando sobre las escrituras. ¿Sí? Ese es un corazón limpio. Un corazón que ama a Dios es un corazón en el cual abunda la palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro 10, capítulo 1, verso 10, que habla de aquella luna que estaba destinada para nosotros, para que nosotros pusiéramos nuestros pies sobre el testimonio antiguo que Dios había dado acerca de su Hijo, el cual es la base del Evangelio de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿De qué hablaron los profetas, hermano? De la gracia que Dios nos había dado, que Dios había destinado o anunciado para nosotros. Dice, mira lo que dice: y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, y esto es terrible porque los judíos esperaban un Mesías glorioso, y sí, el Mesías tiene un aspecto de gloria y grandeza, de gobierno, de autoridad sobre todas las naciones, pero mira lo que dice también los profetas: anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo.
Eso también lo anunciaban los profetas. Desde la promesa del Señor a Eva, el Señor mostraba sufrimiento cuando ella le dice, y tú de tu descendencia, ¿sí? Pondré enemistad entre la tuya y la serpiente, y tu descendencia que le aplastará la cabeza a la descendencia de la serpiente, pero esta la herirá en el calcañar. O sea que cuando el descendiente de la mujer obtuviera la victoria sobre la cabeza de Satanás, Satanás le iba a causar una herida. ¿Sí? Y más adelante a través de los libros se muestra, aún hasta los salmos muestran qué palabras iba a decir Cristo cuando estuviera sufriendo esa herida. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Hasta la herida que iba a causarle el dragón al Mesías prometido, en medio de su herida se nos decía qué palabras iba a decir. Se nos iba a decir cómo iba a ser herido, que su amigo lo iba a entregar. Se nos iba a decir que iba a ser herido en el costado. Se nos decía que él no iba a recibir ahí en medio de su herida, ¿qué? Vinagre ni él. Se nos decía que se iban a burlar delante de él. Se nos decía que aunque iba a ser herido, ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. O sea, la palabra anunciaba por los profetas los sufrimientos que el Señor Jesús iba a traer de antemano. Dice, y las glorias, porque ese es el otro aspecto del Mesías, que los judíos solo ven el Mesías glorioso, el Mesías que iba a traer libertad, el Mesías que iba a someter las naciones a los pies del pueblo de Israel. Eso se va a cumplir, pero después. Y las glorias que vendrían tras ellos. Mira esto. A esto se le reveló que no para sí mismos. O sea que la parte de los profetas del Antiguo Testamento que Dios les dio y que Dios les reveló no era para ellos, era para nuestros pies, hermano. Era para poner la base de nuestra fe. Era para entender lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Era para conocer las bendiciones y las riquezas que Él nos iba a dar con su muerte. Ahí está la luna. Ahí está donde la mujer pone los pies. ¿Sí lo estamos viendo? Sí. Sino para nosotros. Mira esta frase. Administraban las cosas que ahora son o son anunciadas. Mira esto, hermano. Nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar el testimonio profético del antiguo pacto cumplido en Cristo Jesús. Las características de una mujer que tiene un corazón limpio, o sea, de una iglesia, de un estado de la iglesia que en su corazón se limpia, es una iglesia que vuelve constantemente al testimonio profético de los antiguos profetas y lo lleva al cumplimiento de Cristo. La característica de una mujer profana y apóstata es aquella que rechaza el testimonio apostólico de las Escrituras y anuncia una nueva revelación fuera de las Escrituras. ¿Sí lo entendimos? Porque hoy en día se levantan profetas a decir y apóstoles que tienen nueva revelación, pero esa nueva revelación no solo contradice el testimonio del Nuevo Testamento, sino contradice el testimonio del Antiguo Pacto. Es más, en el aspecto de las riquezas, porque estamos hablando del corazón que suspira por Cristo como Señor y se guarda de las riquezas, de las cosas de este mundo, es tan serio el asunto, hermanos, que las Escrituras dicen: si un profeta se levantare y anunciare algo, profetizare algo, y no se cumpliere lo que se profetizó, el cual debe ser, ¿qué? Apedreado. Pero entonces tenemos una cantidad de profetas que anuncian milagros y a veces hasta los hacen. ¿Sí? A veces hasta sucede. Hay veces que son mentiras. En estos días subí un video cortico de Benny Hill, donde muchos de los milagros que él ha hecho van y entrevistan a las personas unos años después y no habían sido sanadas, sino en un estado de histeria y de emoción por la situación. A veces puede llegar a la adrenalina que ellos sienten, puede llegar, si usted tenía una parálisis en el pie, en el momento, en la misma adrenalina, puede llegar a caminar, pero al tiempo se dan cuenta que lo examinan, nunca fue sano, sino su enfermedad siguió degradándose.
Pero mira lo que dice las Escrituras. Pero si el profeta anunciara algo y se cumpliere, pero el profeta o se lleva tras otro Dios, el igual es anatema, el igual es falso. O sea, ¿qué es eso? Una persona puede hablar de milagros y cumplirse, pero si su evangelio no es Cristo, la cruz de Cristo, la cruz del cristiano, el reino de los cielos, las cosas eternas, sino la prosperidad o la bendición o las riquezas económicas, igualmente debe ser apedreado, porque está llevando el corazón de los creyentes no a buscar a Cristo, sino a buscar ciertas bendiciones económicas. ¿Sí lo entendimos? O sea, no solo es que cumpla el milagro, es que si su mensaje lleva a las personas a Dios o a otra cosa, a los ídolos, a otros dioses. En este caso, acuérdense que el otro Dios que el Señor puso para la iglesia, ¿cuál fue? Las riquezas. No puede servir a dos señores. Lo leímos, ¿cierto? Sí. O amar a uno o aborrecer al otro. Entonces hay que tener cuidado hacia dónde es llevada la iglesia. Si la iglesia está siendo llevada a los pies de Cristo por la escritura anunciada en los profetas, o si la escritura está siendo llevada a otros dioses, a los Baales, a los dioses de las bendiciones, a los dioses de estas naciones. Y dice, cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. Esa era la responsabilidad de Pablo. ¿Saben qué hacía Pablo? Llegaba a una sinagoga y les mostraba por las escrituras. Cuando Hechos dice eso, en los tiempos de Hechos no estaba el testimonio escrito del Nuevo Testamento. ¿Qué estaba? El Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde Pablo tomaba para mostrar que Jesús era el Cristo? A través de la ley y los profetas, o sea, a través del Antiguo Testamento. Nosotros, si queremos conocer lo que Cristo hizo, debemos conocer el Antiguo Testamento. Eso es una función de la responsabilidad del ministerio de la palabra de Dios. Eso limpia el corazón, hermano. Eso nos libra de engaños, eso nos libra de estar girando en torno a otras cosas. Cuando está el Evangelio, está Cristo y están las Escrituras, la iglesia comienza a poner los pies en un lugar que sólido, no sobre fantasías. Porque hoy el cristianismo vive en fantasías emocionales, hermano. Entonces parece ser que ser espiritual es escuchar una canción en un momento de alabanza y llorar. O parece ser que ser espiritual hoy en día es estar en un estado de irracionalidad espiritual. Yo vi un video, pero la cosa más abominable de Dante Gebel y Benny Hill. Benny Hill supuestamente va a orar por como en una borrachera, así como borracho. Y él así, y comienza y va a tocar a Dante, y Dante comienza así. Todo irracional, todo fuera de las escrituras. Y eso hoy es unción. Cuando la verdadera mujer, la esposa del Cordero, está poniendo sus pies en un lugar seguro, hermano. El testimonio de los profetas acerca del Hijo de Dios. Eso limpia el corazón de la iglesia. La palabra sana. La palabra del Antiguo Testamento sana el corazón de la iglesia, lo hace puro, hermanos, lo libra de engaños y los acentúa al pueblo de Dios en la verdad. Que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo enviado del cielo vino para darnos unción y poder para predicar el Evangelio, ¿sí? Pero no para hacer un espectáculo del Evangelio. Estos hombres, cuando hablaban de unción y poder, no era andar borracho, no era andar revolcándose en el piso, no era como también vi un video de este Cash Luna que él pone la Biblia ahí. Dice, el Espíritu va a caer sobre esta Biblia. Entonces usted no va a poder pasar por ahí, porque si usted pasa por ahí, el Espíritu lo va como a electrocutar. Entonces le decía a uno de sus compastores, pase por ahí. Iba a pasar por ahí, supuestamente él había hecho una línea invisible espiritual. Todo el que iba a pasar por ahí comenzaba a temblar y comenzaba a caer al piso y a revolcarse. 2 horas en ese espectáculo y el hombre no sacó las escrituras para predicar el Evangelio. Que el Espíritu Santo vino ¿a qué? A comisionarnos y darnos gracia y sabiduría y poder de lo alto para predicar la verdad.
no para hacer un show y un espectáculo de la verdad. ¿Sí me estoy haciendo entender, verdad? Sí. Y eso hace que el corazón de la iglesia se llene de puras tonterías que solo amargan y solo nublan la vista de los creyentes y ponen en su ser, su corazón y su Dios y su alma y su vientre en las cosas de este mundo. Se llenan de cosas vanas, superficiales, falsas esperanzas, falsas promesas. ¿Por qué? Porque no conocen lo verdadero. Es más, tú vas a la mayoría de iglesias y tú le hablas a una persona de la salvación y esa persona ni siquiera tiene certeza de si es salvo o no es salvo. ¿Por qué? Porque no le predican el evangelio. Estamos jugando a tantas cosas, ¿no? Pero lo más seguro para la iglesia es eso: la luna. El testimonio de los profetas acerca del Hijo de Dios. Y mira lo que dice: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren, hermanos, yo me imagino la escena de Dios viendo el show y el espectáculo que se hace hoy. Pero los ángeles anhelan escuchar la revelación que tiene la iglesia, lo que el Espíritu Santo ha mostrado a la iglesia acerca del Hijo de Dios, anunciado por los profetas. Otra de las señales de esta mujer, ya vimos, vestida del sol, vestida de Cristo, sobre la luna, parada sobre la luna, sobre el testimonio antiguo de los profetas y la ley. Y la otra señal dice que tenía una corona de 12 estrellas. Vamos a leer Apocalipsis 22, verso 16. Vamos a hablar de las 12 estrellas y de qué habla esta corona. Miren, hermanos, estas imágenes son preciosas. Hasta lo que hemos visto, nomás es estar vestido de Cristo. ¿Cuánto significa? Ese tener todas las promesas del Antiguo Testamento, eso cuánto significa. Pero ahora el Señor, mira que le da una corona a su esposa, ¿sí? La viste, le pone algo para que ella esté sobre eso, pero también le pone una corona. La corona habla de realeza, de reina, ¿sí? O sea, esta mujer es reina, es llamada a ser la esposa del Cordero y a estar sentada eternamente con el Cordero en su trono. Y esa corona que ella tiene, que muestra la realeza, está mostrada en 12 estrellas, ¿sí? El número 12 es el número apostólico y las estrellas tienen bastante significado. El mismo Señor dice ahí: yo soy Jesús y he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Ahí está la luna, la estrella resplandeciente de la mañana. Él mismo es la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, aquella que alumbra en medio de la oscuridad. Ustedes se han visto, bueno, aquí en la ciudad casi no se ve, pero en la noche, cuando ya va a amanecer, hay una estrella que amanece primero, antes, como anunciando que va a amanecer. Esa es la estrella de la estrella resplandeciente. Al hermano John Wycliffe, creo que le llamaban así, la estrella resplandeciente de la mañana, porque él fue uno de los primeros hombres que trajo la luz del evangelio en medio de una época de tanta oscuridad. Después de él, bueno, surgieron varios, Lutero, Calvino, bueno, reformadores, pero él fue como la primera estrella que surgió. Así en la oscuridad, la primera estrella que surgió, ¿cuál fue? La luz verdadera, ¿quién fue? Cristo. Él es la luz del mundo. Pero él también le dijo a sus discípulos: vosotros sois. Entonces, la mujer, ya no vemos una estrella, sino vemos 12 estrellas. Y mira que ese lenguaje lo usa el Señor ahí en Apocalipsis. Ahí en el capítulo 1, el Señor se le aparece a Juan, y mira cómo se le aparece en 1:16. No vamos a ver la descripción del Señor, sino lo que tenía en la mano. Dice: tenía en su diestra. La diestra en las escrituras habla del trabajo de Dios. Por eso dice las escrituras que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. O sea, él todavía tiene poder y capacidad para llevar a cabo lo que se había propuesto en su corazón, ¿sí? Amén. Él no ha abandonado su creación, él no ha abandonado al hombre que creó. Él ha prometido salvar al hombre, y esa salvación, bueno, se cumplió en el Mesías. Pero ese trabajo que hizo el Mesías en la cruz
Y en su resurrección, después, cuando Él ascendió, le promete a sus discípulos enviar el Espíritu para que ellos concluyan la obra que Él dejó, ¿sí? Ellos van a entrar en las labores y ahora ellos son las estrellas. Mira que ahí lo dice. Y el Señor tiene, bueno, acá nos habla de 7 estrellas, porque en esta imagen nos va a hablar de las 7 iglesias y los mensajeros a las 7 iglesias. ¿Por qué usa en Apocalipsis 12 no 7 estrellas, sino 2 estrellas? Porque las 2 estrellas hablan de el testimonio apostólico de los 12 en la plenitud a toda la iglesia universal. Acá se nos habla 7 estrellas porque le va a hablar a 7 iglesias. En Apocalipsis 12 nos está hablando a toda la iglesia. Porque toda la iglesia tiene un fundamento, hermano. El testimonio de los apóstoles y profetas. Ahorita lo vamos a leer. Pero esta imagen de Apocalipsis 1 nos muestra la realidad espiritual de la estrella, ¿sí? Y dice... El misterio de las 7, en el 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Y mira esto. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mira la imagen, hermano. Él está, en su diestra tiene 7 estrellas y de su boca sale una espada. ¿Por qué la imagen está relacionada? Porque el Señor le va a hablar a 7 iglesias, pero Él no le habla directamente a la iglesia, sino le habla a la estrella. ¿Qué es la estrella? Pues ahí más adelante en el 20 lo dice. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, ¿qué son? Son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, las 7 estrellas son 7 mensajeros que Dios envía a las iglesias. La palabra ángel en las escrituras nos habla de naturaleza, pero también nos habla de oficio. Naturaleza es que hay seres espirituales que son ángeles por naturaleza, ¿sí? La palabra por oficio nos habla de que Dios envía, porque la palabra ángel también significa ¿qué? Mensajero. Entonces digamos, cuando en el Antiguo Testamento dice que venía el ángel de Jehová, ¿quién era ese ángel? No era un ángel de naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando el ángel de Jehová, digamos, se le apareció a Manoa y a su mujer, los papás de Sansón, dicen ellos, hemos visto a Dios y no hemos muerto. O sea, ¿a quién vieron? ¿A un ángel o a Dios? Vieron al mensajero de Dios, que era las apariciones del Verbo eterno de Dios antes de su encarnación. Este ángel hablaba así, mira, este ángel. Y ahí nos muestra que este ángel, este mensajero, no habla de ángel de Jehová en el sentido de que sea un ángel de naturaleza, sino el mensajero del Padre. Porque a Dios el Padre nadie le ha visto jamás, mas el unigénito que el Padre que estaba con Él, Él le ha dado a conocer. Y aún le dio a conocer desde antes de la encarnación en sus manifestaciones teofánicas, porque como decía Miqueas, sus salidas son desde el principio. O sea, Él venía y iba a nacer en Belén, pero antes de nacer en Belén había aparecido varias veces. Y una vez, hablando con Moisés, me parece que le dice, no me acuerdo con quién fue, este ángel dice así, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cómo un ángel va a hablar así, hermano? Si no es Dios mismo. Entonces, ahí nos muestra que la palabra ángel es una palabra que puede ser relacionada con la naturaleza de un ser creado o con el oficio. En este pasaje, los 7 ángeles son 7 ministerios enviados a 7 iglesias en ciertos estados, condiciones de la iglesia, a traer un mensaje de Dios. ¿Sí? Por eso en las iglesias el Señor le dice, escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Qué es eso? Que en Esmirna había unos hombres o un hombre corporativo, un ministerio de la palabra
que debía tener la responsabilidad de traer el mensaje a Esmirna. ¿Sí? Pero acá son 7, en Apocalipsis son 12. Apocalipsis 12 son 12 estrellas. Eso nos habla, hermano, del fundamento y la revelación que el Señor le dio a la iglesia a través del ministerio de los apóstoles, el cual es nuestro fundamento, pero también es nuestra gloria. Mire lo que dice. Vamos a leerlo en varios pasajes. Ahora sí, Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, como lo conocemos, se los voy a leer: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Miren, hermanos, y hay algunas líneas cristianas que se han llegado a un extremo. Digamos, la línea reformada bautista se llegó a un extremo de decir que ya no existen ni apóstoles ni profetas. ¿En qué sentido? Ellos tienen una parte de la verdad. En este sentido, miren, los apóstoles y profetas que Dios levantó, que fueron los escritores del Nuevo Testamento, en ese lugar, en esa condición, como los 12 del Cordero, no va a haber ningún otro apóstol. Ellos fueron levantados para traer el depósito y la palabra eterna de Dios como fundamento a la iglesia. Toda la revelación que Dios iba a darle a su iglesia está contenido en el Nuevo Testamento. En esa calidad, Dios, después de los 12 y de los escritores del Nuevo Pacto, no ha levantado apóstoles. En el sentido de que aquellos que fueron levantados por el Señor para poner el fundamento de la iglesia, el cual es Jesucristo y el Nuevo Testamento, ya fue puesto. ¿Sí me estoy haciendo entender? No puede haber un apóstol que se levante y diga: el Señor me dio una nueva revelación, o un profeta, porque toda la revelación de Dios está contenida en el Nuevo Testamento, anunciada en el Antiguo, cumplida en el Nuevo. En ese sentido ya no hay más apóstoles y no hay más profetas. Eso es lo que dicen los reformadores, y hasta ahí está bien. Pero Pablo nos muestra, y otros pasajes de las Escrituras nos muestran, que Dios, hasta que la iglesia llegue hasta la estatura del varón perfecto, Dios le da a la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia llegue a la madurez del varón perfecto. Esos apóstoles, esos maestros que el Señor ha levantado a través de la historia de la iglesia, nunca se pueden levantar y llegar a decir: el Señor nos da una nueva revelación, porque en el sentido del fundamento de la fe de la iglesia, de la corona de la iglesia, el testimonio de los 12 ya está completo. Ese es el una vez y para siempre. Amén. Los otros hombres que el Señor levanta es para que ellos sirvan y preparen a la iglesia a través de lo que ya el Señor nos dio. Mira lo que dice el 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahora Efesios 3:5. Mira lo que dice Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahora, como ahora, es revelado a sus santos y profetas por el Espíritu. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Antes, bueno, a unos profetas anunciaron, pero no sabían, indagaban, porque no era para ellos, era para nosotros. Pero el Espíritu hizo una obra sobrenatural, hermano, inspirando a los apóstoles y profetas escritores del Nuevo Pacto para darnos toda la revelación que Dios tenía para la iglesia. Esa es la corona de la esposa. Eso es lo que hace a la esposa diferente, que Dios la ha preparado para reinar. Pero esa gloria, eso que a ella se le ha puesto, es que es el testimonio de los apóstoles, de los 12. Otro pasaje, Judas 1:17. Dice: pero vosotros, amados, nosotros,
tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante Judas dice, combatid por la fe que una vez nos ha sido, ¿qué? Dada. O sea, la fe, el fundamento y el testimonio de la iglesia, la corona de la iglesia, ya fue dada. En la medida que la iglesia persevera en ese testimonio, eso se vuelve, ¿qué? Su corona. ¿Por qué? Porque la palabra que el Señor nos dio es poderosa para sobreedificarnos, madurarnos y prepararnos para sentar a reinar con Cristo. ¿Sí? No necesitamos una nueva relación. Miren, hermanos, nosotros no necesitamos un avivamiento donde el Señor traiga nuevas revelaciones. Nosotros necesitamos hombres que vuelvan a la revelación que Dios nos ha dado una vez para siempre. ¿Sí? Nosotros necesitamos hombres que conozcan y entiendan la revelación que el Señor ya dio por los apóstoles y profetas. Nosotros necesitamos apóstoles, sí los necesitamos, y profetas, pero que enseñen lo que ya está escrito para siempre. ¿Sí? Y esa es la corona y la gloria de la iglesia. Otra cosa fuera de ahí se vuelve nuestra vergüenza. Entonces la imagen de esta mujer es preciosa, ¿no? Esta mujer está vestida del sol, está parada sobre la luna y tiene una corona de gloria de 2 estrellas. Imagínate esa imagen, ¿no? Esa es la mujer con el corazón limpio. Y ahora sí volvamos a Apocalipsis 12. Vamos ahora sí a leer de largo porque no podemos entrar en muchos detalles. Los otros detalles del dragón y eso, y como ya los hemos estudiado otras veces, no es nuestro tema hoy. Y dice en el 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Mira esta imagen, hermano. En esta mujer se está formando algo. ¿Quién es ese que se está formando? Cristo en nosotros. Como decía Pablo a una de las iglesias, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. O sea que una de las características cuando Cristo está haciendo algo en nosotros es que hay dolores. Porque a veces hablé la vida. Entonces tú tienes a Joel Osteen, ¿sí? Que su mensaje es un mensaje de alegría, de prosperidad, de bendición, de todo es bueno, de con tu mente decreta y Dios te va a traer todas las cosas buenas. Pero hermanos, si tú quieres que Cristo se forme en ti y que Dios haga una obra verdadera en ti, deben haber dolores. Dolores de parto. El corazón puro de la iglesia la lleva ¿a qué? A sufrir dolores. ¿Por qué? Porque en ella se está formando Cristo. Un corazón puro también es un corazón, así como es un corazón revestido de Cristo, lleno de la palabra de Dios, lleno del antiguo pacto, es un corazón que sufre y tiene dolores por la causa del Señor. Ese cristianismo de solo alegrías, de solo risas, es antibíblico. Los verdaderos hombres, dice ya Pablo, el hombre de Dios debe ser ¿qué? Sufrido. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que si sufrimos por él, también reinaremos. Timoteo sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Podríamos citar cantidad de versículos que nos hablan de los dolores. ¿Por qué los dolores? Para que Cristo se forme. Esa es una iglesia. Es que hermanos, una iglesia que ama a Cristo es una iglesia que está dispuesta a sufrir por él. ¿Sí o no? El amor es sufrido. Y dice, en la angustia del alumbramiento, o sea, a punto de dar a luz, hermano. Y los dolores, entre cada vez Cristo esté más cerca de formarse, los dolores son más constantes, ¿no? Se han visto que la mujer, las contracciones son más cortas de tiempo cada vez que ella va a dar a luz.
Y también apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Cuál es el dragón, hermano? La serpiente antigua, Satanás, que ha crecido y se ha vuelto un dragón, y en sí tiene 7 cabezas. ¿Cuáles son las 7 cabezas? Son los 7 imperios de la serpiente a través de la historia de la humanidad. ¿Cuáles son los 10 cuernos? El último imperio. ¿Sí? Acuérdense. Este último imperio que va a ser la base del octavo, que es ¿quién? El anticristo. Ahorita también lo vamos a leer. Y este dragón odia a esta mujer, hermano. ¿Por qué? Porque ella tiene un corazón puro para con Dios. Ahorita vamos a ver la otra mujer, y la otra mujer cabalga sobre el dragón. Porque cuando la mujer tiene un corazón puro, busca al Señor. Pero cuando la mujer ama las riquezas, hermano, no es solo lo terrible de un evangelio, de la prosperidad, o que se le enseña a las personas a seguir las riquezas. Cuando hay idolatría en el corazón de la mujer, eso hace que ella llegue a prostituirse aún con la misma serpiente. Ahorita lo vamos a leer, hermanos. Y dice, por eso les digo que una imagen habla más que 1000 palabras, hermano. Esta imagen nos muestra las consecuencias de un corazón puro, la bienaventuranza, pero también las consecuencias. Mira ahí en el 5 dice, en el 12:4 dice, ese dragón y su cola arrastraban la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Míralo como el Señor trata a su mujer. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Eso es que la fidelidad del esposo a su esposa. Si ella lo ama, si ella se entrega a él la va a guardar. Y ahorita vamos a ver eso en un mensaje a las iglesias. Y bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a ver cómo en el mensaje a Filadelfia el Señor muestra una iglesia fiel, una iglesia que ha perseverado, una iglesia con un corazón puro, que tiene las características de la mujer de Apocalipsis 12, y que también, como a la mujer de Apocalipsis 12, se le promete guardarla de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Qué quiere decir eso? Apocalipsis 12 nos habla de la mitad de la última semana de Daniel, de la gran persecución. Pero aún en la gran persecución el Señor le promete a su iglesia, a su esposa, que si ella es fiel, si ella está sobre la luna, si ella está coronada de 2 estrellas, Él la va a guardar. Y aquí se lo vuelve a decir a Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3 verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el que está apartado, el que no hay nadie como Él, y el que es verdadero. Porque a veces, hermano, cuando tú ves una iglesia pobre, sin fuerza, sin mucha riqueza, sin mucho atractivo natural, tú crees que lo que esa iglesia está siguiendo no es verdadero. Pero para Dios no, Él es el santo y verdadero. Así los hombres no se den cuenta que los verdaderos seguidores del Señor son unos pocos que están en el desierto sufriendo angustias para que Cristo sea formado. Que lo único que tienen es un gran testimonio por la palabra de Dios y la belleza de ser revestidos de Cristo y de su justicia. Para muchos eso no es verdadero, pero mira cómo se le aparece Cristo a Filadelfia: yo soy el santo. ¿Y saben qué les dice? Ustedes no están siguiendo una ilusión, ustedes están siguiendo al verdadero. Qué mensaje tan precioso, ¿no? Porque a veces pareciera que Cristo es una ilusión para los de afuera, pero los verdaderos saben quién están siguiendo, ¿sí? Como dice Pablo, yo sé en quién he confiado. Aunque el mundo los menosprecie, el verdadero creyente conoce a su Señor. Qué precioso, ¿no? Esto dice el santo, el verdadero, y esta frase es preciosa: el que tiene la llave de David. Bueno, nosotros hemos enseñado en otras ocasiones, la llave de David era que David tenía un tesoro, ¿sí? Donde él acumuló todas las riquezas con las cuales él sacó de su tesoro para edificar la casa. Ese tesoro de David nos habla de lo que Cristo, porque Cristo es el hijo de David, obtuvo en la cruz.
todas las bendiciones, todas las riquezas espirituales, toda la herencia que Cristo obtuvo en el nuevo pacto, Él la tiene como un tesoro. Pero ¿saben qué, hermano? El Señor no le revela el tesoro a todos, sino a los que tienen un corazón limpio para con Él. O sea, a los que lo aman verdaderamente a Él. La profundidad, el conocimiento y la revelación de las Escrituras es según el corazón de la iglesia. El Señor no le dice esto a la Odisea, porque la Odisea se parece mucho a la otra mujer que vamos a mirar. En cambio, Filadelfia se parece a esa mujer del desierto, débil, que está formándose Cristo en ella. Entonces aquí está hablando de las riquezas de Cristo para la iglesia. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea que la revelación que el Señor nos da de su obra y de lo que Él obtuvo es según su voluntad. No es para todos. Dice, cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni ha subido en corazón de hombre, son las que el Señor ha preparado para los que le aman. El conocimiento de la verdad es según la piedad, o sea, según la devoción y el amor al Señor mismo. ¿Por qué? Porque hay una mujer que ama al Señor con un corazón limpio. Hay una mujer que es una ramera. Ya vamos largo y hasta ahora estamos viendo la primera mujer. Pero está interesante el tema, ¿no? Cuando lo estábamos estudiando, yo decía, nos vamos a pegar un banquete hoy. Y dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Qué cosa preciosa, ¿no? La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. ¿Saben quién representa esta Filadelfia, hermano? Representa el estado de la iglesia cuando la iglesia no es muy sobresaliente. Cuando la iglesia no es muy impactante, cuando en la iglesia no hay muchos recursos, cuando en la iglesia no es algo, su testimonio no es fuerte, ¿sí? Hay épocas de la iglesia donde la iglesia tenía un testimonio muy fuerte. Aún la iglesia apóstata hoy en día lo tiene. Ella impacta, ella se le tiene en cuenta en el gobierno, ella tiene grandes edificios, ella maneja mucho dinero. Filadelfia no. Filadelfia son pocos, son débiles, son menospreciables, se les humilla. Pero esa es la que tiene un corazón puro. Apocalipsis 2, ahorita vamos a ver las características de Apocalipsis 2 en ella. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, mira lo que hay en ella. Has guardado mi palabra. O sea, Filadelfia, aunque eres menospreciable a la vista de los hombres, estás en un desierto, tienes una corona de 2 estrellas. Recuerden que la corona habla de la palabra apostólica revelada. Esta iglesia ha guardado ese testimonio. Esta iglesia ha apreciado la revelación que Dios ha dado por las Escrituras. Esta iglesia ama la palabra del Señor. Dice, porque has guardado mi palabra, y mira esta frase, hermano, y no has negado mi nombre. Ella por donde va dice, mi esposo es Jesús, mi Señor es Jesús, mi predicación es Jesús, mi salvación es Jesús, mi esperanza de gloria es Jesús. Ella ama a su esposo y tiene en la boca a su esposo. Una vez un hermano da un consejo a los esposos, les dice, y a las esposas, siempre que usted vaya en su trabajo, hable de su esposa, porque eso va a hacer, o hable de su esposo, porque eso va a hacer que las otras personas sepan que usted es casado y que usted ama a su esposo o a su esposa, y lo va a guardar. O sea, es una manera de guardarse a sí mismo. Pero mira lo que dice el Señor, yo veo a mi esposa y yo veo que ella habla de mí, ella me tiene en la boca, ella me aprecia. Si es una iglesia que aprecia al Señor, hermano. ¿Saben qué dice la ramera? No soy viuda y me he enriquecido. En cambio estás pobre, débil, pero tiene a su esposo en la boca. Ama a su esposo, ¿no? Eso es precioso. Y dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que miente. He aquí yo haré que se vengan y se postren a sus pies
y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué es eso? Como es tan pobre, como es tan menospreciable, la humillan. Pero algún día el Señor va a traer a los que la humillan y les va a mostrar ¿qué? Que Él había amado a esa mujer. A esa mujer con un corazón puro, una mujer donde estaba la palabra, y dice: y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, de estar firme con paciencia, soportando las cosas por amor al Señor, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto no es arrebatamiento, hermano. La misma palabra que usa el Señor acá de guardar de la hora de la prueba es la que usó cuando Él oró ahí en Juan 17, que el Señor decía: Padre, no te pido que los saques del mundo. El Señor oraba: Padre, no te pido que los arrebates antes de la gran tribulación, sino te pido que los guardes del mal. Es lo mismo que le dice acá. Señor, le dice el Señor a la iglesia: mira, si tú eres fiel, yo te voy a preparar un lugar en el desierto. Y va a venir el dragón con todo su odio a destruirte, pero yo soy poderoso para guardarte. Y te doy las dos águilas, las dos alas del águila, y hago que la tierra se abra y te proteja. Así como cuando Israel salió de Egipto, que venían los egipcios y el Señor abrió el mar, los hizo caminar, pero cuando venían los egipcios cerró el mar, usó la tierra para cuidar a su pueblo. Así seguramente nosotros vamos a ver milagros y señales en la gran tribulación. Dios guardando a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo lo amó y le fue fiel. Y dice: de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea, como has recibido palabra, has recibido de mis riquezas, tienes que ser ¿qué? Fiel a lo que has recibido. Reténlo, guárdalo, defiéndelo, predícalo. Esa es nuestra responsabilidad. No es solo ser oidores de la palabra, sino ser fieles a lo que hemos recibido, vivirlo y predicarlo. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. A esta se le promete escribirle el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y un nombre nuevo. Qué precioso, ¿no? Ahorita vamos a ver a la ramera que tiene escrito en su frente, hermano. Esta es la madre. Uy, ahorita lo vamos a leer, la comparación, hermano. Porque lo que hay en el corazón algún día se va a ver hasta en nuestra frente. Si tú tienes un corazón santo, ¿saben qué? El sacerdote tenía la mitra, decía santidad Jehová. ¿Sí? Así va a ser en el milenio, hermano. Vamos a ver lo que había dentro de nosotros, hasta en nuestro cuerpo glorificado. Cosa maravillosa. Apocalipsis 17:1. Vamos a ver la otra mujer, la ramera, la que en su corazón es idólatra, la que en su corazón es perversa. Vamos a tener que tener paciencia. Apocalipsis 17, verso 1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Miren, esta mujer también dice que es pueblo de Dios, pero de la abundancia del corazón habla la boca. En la otra vimos una mujer llena de la palabra en todos los aspectos, que amaba al Señor, sufrida, pobre, débil, menospreciada. Ahora vamos a ver una reina. Una época de la iglesia donde la iglesia prosperó y se enriqueció. Claramente la gran ramera es el catolicismo romano, pero mucho de lo que hay en el catolicismo romano hoy lo vemos en muchas iglesias cristianas. Una mujer ramera, prostituta, adúltera, fornicaria. Entonces vamos a ver cómo el Señor la describe, por lo menos. Dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. A la mujer sufrida se le prometen ¿qué? Bienaventuranzas. A la ramera se le promete ¿qué? Sentencias, juicios.
la que está sentada sobre muchas aguas. Ahorita vamos a ver qué son muchas aguas, porque ahí mismo lo explica. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Acá ya no se nos muestra el dragón, sino la bestia. El dragón es el mundo espiritual, satánico, corrupto. La bestia es el mundo humano, físico, que es gobernado por el mundo satánico espiritual. ¿Lo entendimos? Sí. Ese mundo natural tiene reyes, hermano. ¿Sí? 7 cabezas. ¿Cuáles son esas 7 cabezas? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el último imperio, que es el de los 10. Pero imagínate la prostitución de esta mujer, que terminó fornicando con el imperio de la bestia. O sea, esta iglesia cristiana terminó haciendo alianza con aquel imperio que le está preparando el camino al anticristo. Qué cosas. Es más, hermano, el anterior papa hablaba de que lo que más necesita la humanidad es un gobernador mundial que equilibre la economía mundial. ¿Qué estaba pidiendo ese papa? Anticristo. Ahí tú ves la prostitución de la ramera con el imperio del anticristo, ¿no? Eso de que inviten a pastores, a palacios, a donde los presidentes, eso no es a veces bueno, ¿verdad? Porque muchas veces se les invita y se les da ofrendas, se les da cosas, y comienzan a fornicar. Y dice, y la mujer, en el 10:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Qué cosas, ¿no? La otra mujer, ¿de qué estaba vestida, hermana? De Cristo, del sol, de justicia. Esta está vestida, ¿saben como quién? Como una reina. El púrpura y la escarlata eran los colores que usaban los reyes de la época. Y el púrpura y el escarlata son los colores que generalmente se usan en el Vaticano. ¿Sí? Usted ve, hay fotos de la gran ramera en internet y usted ve como los hermanos les muestran las túnicas y todo. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Saben qué es eso, hermano? Riquezas. Es tan peligroso que el cristianismo ame las riquezas, porque ¿saben qué fue lo que extravió a lo que en su comienzo fue algo de Dios y llegó a ser el monstruo apóstata del catolicismo romano? La codicia. ¿Saben que Satanás vio que matando a los cristianos se convertían más? Y mataba más cristianos y se convertían más. ¿Saben qué? Le dio una visión así. Yo pienso que todo lo de Constantino fue obra del mismo maligno. Entonces cuando Constantino se vuelve al cristianismo, ¿saben qué hacía? Antes los cristianos eran perseguidos, pero ahora a los cristianos se les ofrecía bienes, riquezas. Eso que hizo, corrompió el ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Porque hasta personas que no eran creyentes, por amor al dinero, se hacían obispos. ¿Sí? Entonces la codicia destruyó esa iglesia, ese estado de la iglesia, esa época de la iglesia. Por eso, hermano, nosotros estamos viendo una iglesia que corre tras la prosperidad, pero lo que vamos a ver, las consecuencias de eso, hermano, van a ser terribles. Y ya las estamos viendo, ¿no? Como hay personas que se meten a ser pastores solo por el lucro que les puede traer eso en sus vidas. Si usted hasta internet dice, quiere fundar una iglesia, se la patrocinamos. Porque eso se volvió un negocio. Qué cosa terrible, ¿no? Lo que puede haber en el corazón de la iglesia, hasta dónde puede llegar, hermano. Por eso bienaventurados los que tienen un corazón puro. Y tenía en la mano un cáliz de oro. Sí, el cáliz. Ustedes han visto que ellos siempre aparecen con el cáliz de oro. Pero mira cómo el Señor ve esas cosas.
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Qué imagen, ¿no? Entrar a un templo católico, hermano, era como entrar a un templo pagano de la época de Daniel en Babilonia. Lleno de ídolos, llenos de imagen, superstición. Hicieron dioses a los santos, hicieron dioses a María, y quitaron las escrituras, pusieron al Papa, pusieron las bulas papales. Eso es abominable, ¿no? Cuando un pastor va y dice que el Papa es una bendición de Dios, está fornicando con la familia. Cuando un pastor va y se sienta a orar con un sacerdote pagano de una religión pagana, idólatra, era como si Elías se sentara a orar con los profetas de Baal. Eso es pura fornicación espiritual. El ecumenismo es abominable a los ojos del Señor, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? O el Señor con los ídolos. Eso muestra la corrupción que hay en el corazón de la iglesia. ¿Sí? Mira lo que dice: y en su frente un nombre escrito. La iglesia se le promete que si es fiel va a tener el nombre de su Dios, de la nueva Jerusalén, y un nuevo nombre que va a recibir el Señor Jesús. Pero esta ramera, como prostituyó en su corazón y fornicó, también tiene un nombre escrito: Babilonia. La mujer es débil, la mujer de Dios, la ramera que se hizo grande. Babilonia la grande. Mira esto: la madre de todas las rameras. Y mira esto: y de las abominaciones de la tierra. ¡Ay, qué palabra!, ¿cierto? Vi a la mujer ebria. ¿De qué estaba ebria, hermano? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Imagínate, hermano, esta ramera en su codicia, ¿saben qué hizo? Cuando sintió en la Reforma que aquellos que tenían el testimonio de Jesús estaban robándole los fieles, estaban atacándole su ambición, porque una de las cosas que hizo la Reforma fue atacar la ambición del Vaticano. ¿Cuál era la ambición? Que eso querían enriquecerse esos papas, y casi las doctrinas católicas que ellos sacaban eran con la intención de recaudar dinero. ¿Quiere sacar a su abuelita del purgatorio? Entonces tiene que pagar una indulgencia. ¿Qué es eso? Codicia las riquezas. Vendían la salvación, vendían el perdón, vendían. Entonces, como los creyentes como Martín Lutero se dieron cuenta de eso y con las tesis denunció eso, ¿qué hizo esta ramera? Por defender su riqueza y su nombre y su lugar, comenzó a matar cristianos. La Inquisición. ¿Sí? Sí. Todos hemos conocido esa historia, ¿cierto? Sí. Qué cosas, ¿no? Una mujer que es prostituta con su corazón se vuelve asesina también. Corazón lleno de inmundicia, ¿no? ¿Todo por qué? Por la avaricia de la riqueza. Como un Benny Hill, que se levantan pastores en Estados Unidos, hombres de Dios como David Wilkerson y varios, a denunciarlos. Y él escucha lo que lo están denunciando y sale diciendo: yo maldigo a todos los que atacan mi ministerio. Como un hombre de Dios se vuelve, que el Señor nos llamó para maldecir, ¿no? Sí. Sino para bendecir. Comienza a maldecir. ¿Por qué? Porque en su corazón siente que su imperio está siendo atacado. Si él pudiera, hermanos, llegaría a esto. Un día dijo, yo lo escuché y lo tengo en videos en la página: quiero pegarle una patada en el trasero a esos. Así lo dijo, hermanos. Imagínate qué perversión, ¿no? Y dice, me dijo, ¿estamos en él? 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Imagínate, Juan estaba viendo la condición en la cual iba a caer la iglesia. Terrible, ¿no? Eso le causó asombro, eso
A veces, no, a los pastores hoy les parece lo más común ir al Vaticano ahora a hablar con el Papa. Pero a Juan le causó, wow, qué corrupción. Y dice, yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos. Esto es terrible, hermano, como la iglesia que dice que es de Cristo termina cayendo en brazos del imperio que va a ser base de la de Cristo. Bueno, ahí lo explica y dice más adelante, dice en el 18:2. Y clamó con gran voz potente diciendo, o sea, el juicio ha caído, la gran Babilonia se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía, salid de ella. Los pastores están yendo a ella, pero el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. A esta Dios le dice que se ha acordado de sus maldades. A la otra mujer le dice, yo haré y les voy a mostrar que yo te he amado. Si es la contradicción, hermano, los dos polos opuestos. Y dice, cuando ella, dale a ella como os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. O sea, lo que ellas hicieron, la Iglesia Católica y el Vaticano hizo contra los santos de Dios, el Señor va a permitir que se le hagan en los últimos tiempos, hermano. ¿Sabes qué? Cuando el anticristo se levante, él se va a levantar contra todo lo que es Dios. Yo pienso que, y porque ahí anteriormente lo dice que ellos se propusieron en su corazón destruirla. ¿Por qué? Porque es que allá ahí es plata, hermano. Uno de los más grandes estafas y lavado de dinero se hace con el Banco del Vaticano. Ahorita lo están destapando. Un imperio que lleva siglos enriqueciéndose. Y dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto. O sea, como se ha enriquecido, así dele tormento y llanto. Ese es el problema de las riquezas, que son vanas, pasajeras, y llevan al creyente a apostatar del Señor a un punto que él, o sea, en su locura que hace, despierta la ira y el juicio del Señor. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. O sea, ella no está esperando al Señor. Ella ya reina. Y no soy viuda. Y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Bueno, hay más pasajes que quería leer, pero vamos a leer para terminar Apocalipsis 3, una iglesia de las 7 que tiene un mensaje muy parecido, hermano, porque lo que nosotros vemos en el catolicismo romano hoy en día, hermano, tristemente se está viendo en algunas partes de la iglesia, en algunos estados de la iglesia cristiana. Y el Señor también le habla a la Odisea de un mensaje muy parecido, le dice 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea, ¿qué es el amén? La última palabra, ¿sí? Y el testigo fiel es aquel que habla con un testimonio confiable. O sea, lo que él les va a decir es algo que él está viendo y es verdadera su palabra. El principio de la creación de Dios. ¿Qué es el principio de la creación de Dios? O sea, que todo lo creó Dios para su Hijo. O sea, el principio no es en cuanto Él sea la primera criatura creada, sino en cuanto que Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. ¿Por qué le habla así? Porque esta mujer está quitando los ojos del Señor y está yendo tras su avaricia y su codicia. La Odisea dice esto:
Ay, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué la tibieza, hermano? Porque a veces uno habla de tibieza, pero ¿por qué la tibieza de esta mujer, de esta iglesia, de este estado o condición de la iglesia? Porque tú dices, yo soy rico. O sea, la tibieza, la condición espiritual de esta mujer profana, ¿la causó qué? Las riquezas. Porque tú no puedes servir al Señor y a las riquezas. Porque honras a uno o honras a otro. El estado tibio es cuando algo que estaba caliente comienza a enfriarse. ¿Sí? Cuando el amor al Señor se ve corrompido y disminuido por el amor a las riquezas. Y me he enriquecido, mira, esta habla como la ramera, y de ninguna cosa tengo necesidad. Me faltó decir, yo soy reina y reino, y no soy viuda y no tengo necesidad. Así hablaba la ramera. Si ven lo peligroso de las riquezas, que ponen la confianza del creyente en las cosas temporales y no en Dios. Por eso ustedes se acuerdan el pasaje que cuando David mandó a hacer el censo en Israel, Sí. que vino el juicio de Dios. ¿Por qué fue el juicio de Dios, hermano? Fue un censo. ¿Saben qué pasó en el corazón de David? David ya no era aquel joven que confiaba que Jehová de los ejércitos daba la victoria, sino él ahora confiaba en la cantidad de soldados que tenía. Y el Señor vio un corazón que se estaba pervirtiendo y lo juzga, porque el Señor no gusta de que nosotros pongamos la confianza en otras cosas. Entonces va a librar a David la confianza en su ejército y en lo que él tiene, para que él aprenda a confiar en él. ¿Sí? Y el juicio, ¿cuál fue? El Señor comenzó a matar al pueblo, ¿sí? Para que David no confiara en el pueblo, sino en Jehová de los ejércitos que daba la victoria. Y dice, y sabes que eres, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque las riquezas, hermano, quitan la visión eterna de las cosas de Dios, las cosas de arriba. ¿Qué hacen? Quitan a Cristo y su gloria y nos dejan en nosotros mismos. Y en nosotros hay desnudez, miseria, pobreza, pecado, vergüenza. Bueno, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, vístete de mí, pero tienes que pagar el precio, y vestiduras blancas para vestirte, y no que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué cosa preciosa que a pesar de la condición de esta iglesia el Señor la ama. Qué cosas, ¿no? Sé pues celoso. O sea, que es una persona celosa, una persona que ama a otro y siente celo por eso. Esta mujer había dejado a su esposo y amado las riquezas. Por eso le dice, vuélvete a mí y sé celosa de mí y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y ya. O sea, esta mujer se llenó de cosas y sacó al Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Qué cosas, hermano? Yo siento que nosotros tenemos mucha responsabilidad de que muchos hermanos que están en la condición de la odisea, de la prosperidad, de riqueza, viendo tras esas cosas, escuchen la voz del Señor. Porque el Señor no le habla directamente, le habla al ángel. O sea, hay personas que en medio de esa condición el Señor comienza a despertarlas para que hable, para que los que aman al Señor escuchen su voz, le abran las puertas al Señor, el Señor pueda entrar y abrir. Y si alguno oye mi voz y ahora entraré con él, a él y cenaré con él, y él conmigo, al que venciere. O sea, en esa condición también va a haber vencedores. Amén. Es más, hasta en la gran ramera hay personas a las que el Señor dice, salid de ahí, pueblo mío. Qué cosas, ¿no? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué promesa, ¿cierto? Porque entre más corrupta la condición de la iglesia, más grande la recompensa a los que sean fieles a Él.
y sirvan al Señor y amen al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, hermanos, hoy vimos la pureza del corazón viendo las dos mujeres. Una mujer que ama a Cristo, su palabra y todo lo que vimos, pero también una mujer que ama las riquezas y se va tras sus riquezas y termina fornicando y convirtiéndose en la madre de las rameras y la madre de las abominaciones. Bueno, todo lo que leímos. El Señor nos guarde, porque esa es la condición de la iglesia, pero las condiciones a las que la iglesia ha llegado es por la causa de lo que hay en el corazón de los creyentes. El Señor nos dé un corazón limpio y puro para con Él. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos permitas, Señor, meditar en esto, Señor, que vivimos en tiempos donde vemos estas dos corrientes claramente, Señor. Vemos a Filadelfia, pero también vemos a la Odisea, Señor. Vemos a la mujer en el desierto con dolores de parto, Señor, pero también vemos a la gran ramera, Señor, que se ha hecho grande. Ayúdanos, limpia nuestro corazón, trabaja en él, Señor, para que nosotros podamos ser aquella mujer en la cual tú te estás formando y en la cual tú vas a sentar a reinar contigo, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, a retenerla, Señor, y a tener tu nombre en nuestra boca, Jesús. Tú eres nuestro Señor, te damos gracias porque hoy nos vuelves a ti, Señor, como lo único que tenemos. Tú eres nuestro esposo, tú eres nuestro Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, te necesitamos. Realmente nosotros estamos viudos y solamente estaremos completos, Señor, hasta que el día que tú vuelvas, Señor. Ayúdanos a tener un corazón para ti, Señor. Guárdanos del engaño de las riquezas de este mundo, por la cual muchos se han corrompido, Padre. Pero pedimos en el nombre precioso, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.